Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hello everyone and good afternoon. I am here with Sergi Roberto. Estoy con Sergi Roberto. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me oyes bien? ¿Todo bien? ¿Con estas Sí, cosas? todo bien, todo bien. Como, ¿Tú? como estamos cada uno en su casa, como tiene que ser, Sí. estas cosas a veces pueden fallar. So, as you know, we're doing these live calls today with Sergi Roberto, and we're going to do this interview in Spanish. But don't worry, because we're going to give you the subtitles once the interview is over, so you will be able to understand everything. And in the meantime, don't forget to send in your questions and let us know where you're watching us from, because Sergi is going to answer us. La más obvia, pero también la más importante, que es cómo estáis tú y tu familia, cómo lo estáis viviendo. Bueno, estamos bien, estamos en casa. También aprovechar para dar las gracias a todos, a las personas sanitarias que están pues ayudando a todas esas personas que están afectadas. Y nada, desde aquí mandar también mucha fuerza a las familias pues que hay algún afectado y sobre todo, que es muy importante, pues quedarnos en casa todos, como yo estoy haciendo con mi familia. Y nada, esperemos que esto pues se termine lo antes posible y que la gente pues pueda volver a la normalidad lo antes posible. ¿Está siendo más fácil o más difícil de lo que te imaginabas? Bueno, a ver, lo de no salir de casa es lo más difícil, pero bueno, lo estamos llevando muy bien. También estoy aprovechando pues estar más tiempo con mi hija, que ahora pues todavía es muy pequeña, pero ya podemos disfrutar muchísimo de ella y así que dentro de lo malo que es estar en casa, pues hay cosas buenas como poder estar más con la familia. Em, vale, dices que tu hija es muy pequeña. Los niños pequeños suelen impedir más las rutinas diarias, pero no sé si tú aún así puedes intentar mantener un poco una rutina cada día más o menos lo mismo. Bueno, como tú dices, es más complicado, que al final te lo marca ella, en este caso pues un poco la rutina, tienes que estar pues haciendo lo que ella necesita en cada momento, así que bueno, la rutina diaria pues va cambiando un poco, pero bueno, al final es siempre lo mismo, pues al final es cuando ella se despierta, todos nos despertamos, Ahora, desayunamos, hago un poco de deporte y después nada, todo el día con ella jugando y nada, aprovechando el día aquí en casa. ¿a qué hora se despierta la niña? ¿Va con el sol? ¿O... Bueno, tengo bastante suerte y se despierta normalmente sobre las 8 o así, Ah, bueno. que por lo que sé muchos niños se despiertan mucho antes, así que de momento tengo suerte y a las 8 se despierta, pero bueno, durante la noche me toca levantarme también, así que bueno, cada día va cambiando. Vale, el tema de entrenar. A ver, ¿cómo entrenas desde casa? Teleentreno, ¿no se le llama ahora? ¿Cómo se hace esto? Sí, bueno, pues nos mandan un planning normalmente semanal de toda la semana, pero después diariamente pues también nos mandan lo que nos toca hacer cada día y nada, yo sigo las pautas que nos mandan y aparte también con mis amigos de casa, de Reus, pues hacemos videollamada y entrenamos todos a la vez, así nos motivamos unos a los otros y es todo más fácil que si no entrenar solo en casa también a veces es un poco aburrido. ¿Siempre entrenáis en grupo? ¿O casi siempre? Bueno, intento, porque así como ya he dicho, pues vas hablando mientras vas descansando y se hace todo más ameno. Y normalmente siempre quedamos sobre las 6 de la tarde o a veces por la mañana, pero normalmente por la tarde y así pues nos entrenamos todos Qué guay. y bueno, hay mucha gente que está entrenando más ahora que está todo el día en casa que de normal, así que bueno, hay que aprovechar también. Sí, sí. ¿Cómo mantienes el contacto con los preparadores físicos? Más allá de este planning que os mandan, no sé si tú les mandas fotos, vídeos de cómo grabas las videollamadas, se las mandas. No, la verdad es que confían en nosotros. Bueno, en mi caso, solo me mandan lo que tengo que hacer y no hace falta ni que les mande ningún vídeo ni nada. Al final ya somos responsables, somos profesionales y bueno, hay que seguir con el entreno. Sí, aquí puedes ver el A perro. ver, ¿dónde está? ¿Entrena A también ver, Balú? mira. Oh, mira. No, Balú, la verdad es que duerme mucho. ¿Cómo lo está pasando? Ahora, ¿Lo estás pudiendo sacar un poco o...? bueno, sí, la suerte que tengo, entre comillas, es que teniendo perro puedes salir a pasear, aunque sea cerca de casa un momento para que hagan sus necesidades, pero bueno, hoy también está lloviendo, así que tampoco puedo salir mucho,
Pero bueno, Balú está bastante tranquilo en casa y juega mucho aquí con nosotros también, así que bueno, tampoco cambia mucho su rutina. Bueno, menos mal que es pequeñito, que si fuera grande no tendría Sí, sí, cosa que sí. todo. No, si fuera grande sería otra historia. Vale, ¿y tu dieta ahora cómo estás manteniendo la nutrición? ¿Cocináis todos vosotros? ¿Cómo os apañáis en la cocina? Bueno, pues ahora tengo que decir que me estoy aprendiendo un poco a cocinar más de lo que sabía, que era un poco básico. Ah, Bueno, y porque antes, pues en la ciudad deportiva siempre tenemos la comida que nos hace Adrià y todos los cocineros, pero bueno, ahora pues que estamos aquí en casa, mi mujer siempre cocina, pero ahora aún más, pues yo también estoy haciendo mis cosas en la cocina, así que también tengo tiempo para aprender nuevos platos y mantener la dieta un poco más equilibrada también. ¿qué estás aprendiendo a cocinar? ¿Qué has aprendido? No, tampoco no son cosas muy Elaboras. difíciles, pero bueno, me estoy sorprendiendo a mí mismo y siempre pues también sigo a gente en Instagram que está todo el día también subiendo sus recetas y pues voy intentando hacer cosas nuevas. Bueno, igual que los preparadores os pasan plannings, podrías hablar con Adrià y seguro que te hace unos Sí, también que me Vale, enseñara. tutorial. Sí, pero ayer, hostia, Malú, No pasa nada. ayer vi una receta de un cheesecake japonés intentaré hacerlo. Vale, si lo haces, sube una foto a Sí, Instagram. os avisaré. Sí, sí. ¿Qué es lo que más echas de menos del día a día, en plan de vida de deportista al final? Bueno, pues al final entrenar y competir. Al final nosotros pues lo que más nos gusta es competir cada semana, cada 3 días y bueno, ahora desgraciadamente pues se ha parado todo y es eso, lo que echo más de menos pues es a ir a entrenar, ver a mis compañeros y después al fin de semana o entre semana pues competir, jugar partidos de liga, de Champions y nada, eso es lo que echo más de menos. A veces veo partidos que dan por la tele repetidos y te entran todavía más ganas de jugar. Pero bueno, espero que esto no sea muy largo y que podamos volver al campo lo más pronto posible. Aparte de entrenar, cocinar y ver partidos repetidos, ¿alguna actividad que estés haciendo así bastante habitualmente en casa? No, ahora realmente estoy jugando mucho con la niña Bueno, y nada más. Y el tiempo pues que está durmiendo, pues veo series y hago cosas por aquí por casa, pero la mayor parte del día es jugar con la niña. está bien. Te voy a hacer esto un test de recomendaciones rápido, ¿vale? Ahora que dices que ves muchas series y Vale, películas. Primero de todo, venga, una vale. película que le recomiendes a la gente para ver durante este confinamiento. De ver pelis me gustan mucho, ahora que la gente tiene más tiempo, pues me gustan ver las pelis que tienen diferentes partes Ujú. y es una peli que probablemente mucha gente ha visto, que es El Señor de los Anillos, que a mí es una de las pelis que más me gustan y bueno, hay la suerte pues que hay tres partes y después también está El Hobbit y a mí me gusta mucho todo este tipo de películas y bueno, yo recomendaría ver esta película. ¿Hay consenso en casa para ver esta película? O... No, a mi mujer no le gusta mucho, así que la tengo que ver solo. Pero bueno, ya la he visto muchísimas veces, así que ahora estoy cambiando y estoy viendo otras cosas. Pero bueno, es como Harry Potter, por ejemplo, también me he visto todas las películas otra vez. Era. Y nada, todas estas películas me gustan mucho. Que hay mucho tiempo para estar en casa, pues también verla otra vez Ah, no bueno. sería una mala opción. ¿Un libro? Libro, me gustó mucho el creador de Nike, la historia del creador de Nike me gustó mucho y después también me leí la trilogía de los Juegos del Hambre, Ok. que también me gustó mucho. Y ahora las pelis, toca ver. Sí, las pelis también, que es también, como he dicho antes, me gustan mucho las pelis que hay así, Vale. muchas pelis para ver y esta es una de ellas también. Y bueno, te iba a preguntar si habías empezado alguna actividad también o que te habías propuesto al inicio del confinamiento. Voy a aprender a bailar o a hacer yoga o algo así. No sé si... No, bueno, hice una clase de yoga, pero lo dejé ahí en una clase, pero también quiero volver a
hacer otra clase y lo otro ya te digo, cocinar, ahora estoy cocinando más que nunca. Bueno, mira, Así que bueno, a ver si cuando se acabe esto, pues sabré cocinar mucho mejor. pues igual vas a MasterChef Celebrity. Igual sí. ¿Sabes? Vale, con tus amigos entrenas a distancia, no sé si también hacéis alguna otra cosa. ¿Veis las pelis juntos a distancia? No. Lo único es jugar a la Play. También Ujú. jugamos juntos, pero ahora la verdad es que estoy jugando menos que cuando no estaba tanto en casa, porque estoy más con, no sé por qué, es un poco raro, pero antes jugaba más que ahora que estoy todo el día en casa. Bueno, Pero bueno, a veces sí, también juego a la Play con mis amigos. ¿alguna app que estés usando para mantener el contacto así nueva? Digamos que hay mucha gente que se está descargando aplicaciones para jugar o cosas así, no sé si... Sí, no, el Skype para hacer videollamadas con más personas, pero todas las demás, no, estoy Mm. usando, bueno, me descargué el TikTok Ajá. porque vi que mucha gente ahora también está empezando Sí. a usar el TikTok, pero no, todavía no he empezado con ello. Bueno, cuando te lances a hacer TikTok estaremos ahí Sí. siguiendo. Em, Aparte de pasear a Balú, no sé si has conseguido salir de casa para ir a comprar, tirar basura o algo. ¿Cómo te sientes cuando sales y lo ves todo vacío? ¿Qué sensación te da? Bueno, pues es una pena y una lástima ver todo, que no hay nadie por la calle. Sí que he ido a comprar al súper un par de veces porque intentamos pues hacer las compras que sean semanales y no ir muy a menudo para intentar estar lo máximo posible en casa. Pero cuando sales y ves que no hay nadie por la calle, pues es una situación un poco extraña para todos y un poco triste. Y bueno, como ya he dicho, espero, bueno, esto está bien porque es verdad pues que la gente está siguiendo las que se acabe pronto. ¿Cómo te imaginas la vuelta a la rutina? ¿Crees que será de golpe? ¿Que no? ¿Cómo te gustaría que ocurriera? ¿Poder tener unas semanas de como pretemporada o como... Hombre, espero que sí, si ahora todo esto, pero bueno, ya llevamos bastantes días sin poder jugar, aunque cada uno entrene por su cuenta, al final es diferente el entreno que haces tú en un gimnasio que el que haces en un campo. Así que bueno, espero que cuando volvamos pues tengamos, aunque sean unos días para hacer un poco, coger la forma y estar al nivel óptimo físicamente para volver a competir al máximo nivel. Guay. Y déjame volver un momento a la niña, dices que es muy pequeñita. Pero Sí. ¿cómo interactúas con ella? ¿En qué idioma le hablas? Para empezar? Bueno, yo hablo en catalán principalmente con ella. Sí que es verdad pues que en inglés también, porque al final con mi mujer hablo en inglés, pero también en hebreo, que mi mujer habla hebreo, entonces Oh, trilingüe, será trilingüe. un poco y en castellano también, pero será al final un poco follón para ella, pero bueno, yo la lengua principal pues será el catalán. Passem un moment, doncs, ràpid al català. Vale. Què li dius? A veure, quines són les paraules... Què és el que vols que digui primer? La primera paraula. No, la primera palabra vull que digui papa, Bé, però encara queda, però bé, encara li canto cançons en català, li vale. dono el bon dia en català i tot això, però bé, després tot el dia li posem cançons en castellà, en anglès, en hebreu, o sigui, una mica de tot. I a què Sí, sí. jugueu? Que dius que jugues molt amb ella? Bueno, doncs mira, espera, aquí Bé, tinc, top. aquí tinc muntat la seva àrea de jocs Com mola. i, i, i bueno, doncs posant-li cançons, cantant, fent tonteries, totes aquestes coses. No, está bien. Vale, volvemos al castellano. Dos preguntas, petición popular, que las está preguntando todo el mundo en las redes. ¿Este corte es corte de cuarentena? Sí. Vale, es tu look de No, porque confinamiento. yo lo hice ya antes de empezar la cuarentena. Yo ya tenía pensado cortarme el pelo. Bueno, ya lo hice antes de que empezara todo esto, así que lo mío ya fue antes que empezara todo esto, pero sí que es verdad que ahora tengo muchos amigos pues que por el aburrimiento, por comodidad o por lo que sea, como dicen que ahora también van a estar en casa y nadie los va a ver, pues aprovechan Hay un montón y se rapan. Sí, sí, pero la verdad es que aunque se acabe la cuarentena, pues yo voy a seguir de momento con este corte de pelo, que es muy cómodo, y ya veremos hasta cuándo dura.
Vale, y la otra, a ver, te la puedes imaginar porque está relacionada con el PSG, obviamente. Pero la voy a girar un poco. ¿A qué hora te fuiste a dormir el día de la remontada? No sé, creo que es que no sé si ni dormí. Igual dormí En plan, no he porque dormido creo que desde entonces. entrenábamos el día siguiente. No sé si entrenábamos el día siguiente, pero bueno, si entrenábamos, pues debí dormir nada, muy poco, 2 horas o así. Jolín, Estuve toda la noche, pues con los ojos así, viendo el gol una y otra vez. Sí, sí. la emoción. No, no dormí prácticamente. Qué guay. Bueno, son días que todo el mundo está haciendo cosas en las redes y tal. Hemos visto que tienes un sorteo en tu cuenta de Instagram relacionado con tus... Sí, Entonces, ¿te gustan mucho las sí, zapatillas? sí, me gusta mucho, sí, sí. ¿Has traído algunas para enseñárnoslas? ¿Las tienes por ahí? Bueno, aquí tengo algunas. De hecho, el sorteo ya hay ganador. Ganó un chico de México, así que le tengo que mandar las zapatillas. Bien, bien. Y bueno, aquí tengo algunas. A El ver. sorteo era de Air Jordan, de estas, que son las que más me gustan. Ujú. Pero bueno, aparte de las Air Jordan, también están estas que ahora han sacado, las Blazer, que también me gustan mucho, en diferente color. También estas ya son un poco más viejas, pero son con Off-White, que también me gustan Ujú. mucho. Bueno, aquí están un poco las zapatillas que más me gustan, pero el sorteo fue bastante... Y bueno, igual si la gente quiere, pues haré otro sorteo dentro de poco. Bueno, dejadlo en los comentarios. Si queréis que se haga Sí, otro sorteo, lo dejáis y ya veis que tiene un montón. ¿Qué número tienes? 42 y medio. 42,5. Ok. Sí. ¿Y ahora mismo, zapatillas? O sea, quiero decir, ¿vas en bambas o en zapatillas Ah, o en calcetines? ahora descalzo, Vale, en calcetines. Sí, cuidado, te vas sí, a sí. resfriar, ¿eh? Más cómodo para Vale, ir en casa. vale. Bueno, pues pequeño challenge de ir por casa, ¿vale? No sé si ir en Vale, zapatillas es a la ver, mejor opción o no, pero vamos a jugar al mismo a juego. ver, a ver. Vamos ya con Martin Braithwaite, en el que básicamente yo te voy a dar un objeto, bueno, te voy a decir un objeto, Vale, y tú tienes que ir a buscarlo, ¿vale? Te voy a decir 3, 2, 1, vale, y tienes que conseguir ir hasta el objeto y traerlo a vale. del móvil, ¿vale? Que no sea muy, muy complicado, ¿eh? No, ya te he dicho, seguro A que no ver, a ver. no te lo voy a pedir, porque era demasiado. Te vamos a pedir el escudo, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ser Vale, buenos. Voy a poner el cronómetro, ¿vale? Y Martín, lo vale, voy a hacer en 59 segundos, ¿vale? Menos de un minuto. vale, Vamos. vale, a ver. El primer objeto es un cepillo de dientes. 3, 2, 1, ya. Vale. No se ve. A ver cuánto tarda Sergi Roberto en ir a buscar el cepillo de dientes. Ten, 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 ten. This is a challenge that we already played with Martin Braithwaite. He did that in less than a minute. So far, Sergi is taking 20 seconds, 21, 22. Aquí. Ya está. Vale, pausa. Vale, 24 segundos. Verde, no sé si es tu color favorito. Uf. No, Es verde, pero sí. el azul. Casualidad, sí. Mío también el azul. No. Vale, siguiente objeto. El cojín de dormir. Creo que no va a conseguir superar a Martín porque lleva ya 32 segundos, pero no se lo vamos a decir por ahora, ya lo verá. 38, 39, 40 seconds already. I don't think it's gonna beat Martin, but we'll see. He's now going for a pillow, his sleeping pillow. ¿Vale? Ya. Ok. Vale, Pro. Una pieza de fruta. Ya. Okay. No sé si se ve, porque la definición de la cámara no es que sea muy buena. Ya. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Y bueno, el último objeto van a ser unos calcetines. Ya. Vale. Aquí. ¡Oh! Vale. Plot twist. Vale, has tardado en Fácil. total 1 minuto y 1 segundo. Ala. ¿Vale? Digo, ya no le voy a decir el último objeto porque va a tardar más que Martin, entonces ya no tiene gracia. Pero
Claro, llevabas puesto, entonces es 1 minuto y 1 segundo. Ojo, Balú, que te mira con ojos 1 minuto y 1 segundo. Balú. Bueno, pues segundo, ¿no? 2 de 2, ¿no? Voy el último, ¿no? Sí, 2 de 2, pero bueno, habrá más, o sea, puede ser que Vale. acabes más arriba. Pues ya está, Sergi. Muchas gracias Vale. por participar en el juego de buscar cosas y por enseñarnos tus zapatillas, por enseñarnos a Balú. Vale. Espero que te cuides mucho tú y tu familia, ¿vale? Igualmente. El último es que nomines a un compañero para que venga a hacer la entrevista pronto. Vale, pues nomino a Frankie de Jong, para que haga esta entrevista, el challenge, y a ver si me supera o si queda el tercero. Te voy a dejar que propongas los objetos, pero no los digas ahora. Vale. Vamos a elegir, solo vamos a aumentar un poco la dificultad para cuando venga Frankie. Pues ya está, Sergi, muchas gracias. Vale, merci. Nos vemos pronto, ¿ok? That was all. I'm gonna Vale. to Sergi. Adiós. Bye.